Al Día con Hernán Higuera. Muy buenos días a quienes se integran a la señal de FM Mundo. Seguimos en Notimundo al Día generando información y análisis también. 3 policías y 2 militares han sido asesinados en lo que va del 2025, mientras 23 sospechosos han sido abatidos durante enfrentamientos con la fuerza pública. ¿A qué responde la ola de violencia en contra de los uniformados en un contexto electoral y además en un contexto de conflicto armado interno? Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano, está con nosotros para hacer el análisis de este tema. La fuerza pública está en la mira del crimen organizado. General Altamirano, buenos días, bienvenido. Hernán, buenos días, un saludo cordial a la audiencia. No podemos desconocer la ola de violencia, pero el incremento de la misma viene dándose de forma progresiva, especialmente desde el mes de octubre hasta la presente. Vimos un decrecimiento de la tasa de homicidios cuando hubo la declaratoria de conflicto armado interno, pero vemos que ha sido creciente el incremento de los mismos y lógicamente los actos de violencia que no solo tiene que ver con delitos contra la vida, sino también otros actos que están relacionados con la extorsión y lógicamente con el secuestro, que están enmarcados también en esta categoría. Entonces lo que estamos viendo es una situación de descontrol, producto de la fractura de organizaciones criminales, del aparecimiento de nuevas estructuras que son decurrentes de estas rupturas internas que existen y de estos procesos que se van dando al interior de las mismas en búsqueda de diversificar, llamemos así, su cartera de servicios. Entonces estamos frente a una presión que realiza también la fuerza pública y esto también genera este tipo de reacciones en la búsqueda de obtener réditos de carácter económico, de corto plazo, inmediatos, y lo que genera es una escalada de la violencia, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué vemos de parte de los grupos criminales en cuanto a su comportamiento que usted dice ha evolucionado desde octubre hasta adelante, recrudeciendo la violencia? ¿Qué están haciendo ellos, digamos, en contra de la fuerza pública ecuatoriana? ¿Qué han cambiado? Mire, yo por lo menos no creo que el crimen organizado se siente en una mesa a articular reacciones a nivel nacional. Hay que ver las propias reacciones que tienen las agrupaciones frente a sus necesidades, cuyo objetivo final es el objetivo económico. No hay un objetivo de carácter político que se pueda ligar a este tipo de organizaciones. Eso no quiere decir que no haya enlaces o penetraciones de estructuras políticas y relacionamientos que pueden existir ya con autoridades con la finalidad de valerse de la situación en la que se encuentran, es decir, en el ejercicio de un cargo, de una función, para los objetivos que ellos persiguen. Ahora, lo que estamos viendo justamente es el resultado de estas fracturas, de estas fragmentaciones que se van dando en esta lógica de articularse al mejor postor. Aquí tenemos una estructura que va desde mafias internacionales que están enlazados con carteles, que están enlazados con grandes agrupaciones que hacen el servicio al tráfico internacional de estupefacientes y otras estructuras que también tienen que monetizar las formas de pago a través del microtráfico. Entonces, lo que estamos viendo es que en este crecimiento desmedido, estas estructuras también buscan diversificar sus ingresos. No podemos pensar que las estructuras como los choneros, estructuras como los lagartos, son símil de lo que ocurría con el cartel de Medellín o el cartel de Cali. Hay una evolución. El cartel de Cali o cartel de Medellín lo que estructuraban es todo un proceso de negocio ilegal desde la producción hasta la venta y distribución en los mercados finales. Esto no ocurre con estas organizaciones que son parte de eslabones, es decir, que se prestan servicios, al igual que una empresa presta servicios a otra empresa. Y lo que busca es diversificar justamente su oferta de servicios a otras organizaciones. Y de igual forma, cuando existe una falta de capacidad de entrega de esos servicios, se busca diversificar el mercado a través del ofrecimiento de otros bienes y servicios, como lo haría una empresa. Entonces estamos viendo aquí lógicas de carácter empresarial con el objetivo de alcanzar beneficios, y esto genera de que estas organizaciones por sí mismas, sin ninguna articulación de un gran titiritero arriba, las estén moviendo. Entonces eso también hay que comprender. No se trata aquí que estas 22 organizaciones que se declararon como organizaciones criminales y terroristas
se sienta en una mesa y toma una decisión. Lo que sí puede existir, y eso existe, y en la literatura mismo nosotros podemos encontrar, en los casos prácticos también podemos encontrar, que las organizaciones establecen alianzas con la finalidad de obtener los réditos económicos más adecuados, bajando los niveles de tensión que existen en las mismas, compartiendo mercados o compartiendo funcionalidades en una cadena de producción determinada, ya sea en el transporte, en el encalentamiento o la contaminación, por ejemplo, de containers o los envíos a través de mar abierto. Entonces puede haber una suerte de acuerdos que se pueden dar, pero normalmente en las estructuras mayores. Por eso no estamos hablando exclusivamente de organizaciones criminales por sí mismas, sino que estamos hablando de grandes redes criminales que se estructuran a través de estos nodos de red, a través de relaciones de confianza de sus cabecillas principales, y no así de lo que ocurre, por ejemplo, con el pie de fuerza, ya vemos de esta forma, de las personas que ejecutan otro tipo de tareas, como los sicariatos o tareas de vigilancia, de control, o que en el tiempo que no están al servicio de estas estructuras, también diversifican sus ingresos a través de estos actos depredatorios, como los robos, los asaltos o también General, creo que el país en este punto, ya más de un año o 2 meses de guerra, de conflicto armado interno, se hace la misma pregunta en casa, cuando dialoga con la familia. ¿Vamos ganando por lo menos una batalla contra el crimen organizado? Sabiendo todo lo que, por ejemplo, usted nos acaba de decir de cómo operan las estructuras delictivas, ¿por qué no tenemos un alto cabecilla tipo Chapo Guzmán en el Ecuador, si sabemos que todos esos grupos operan acá? ¿Por qué no tenemos un cabecilla de estos duros, de estos fuertes? Nos han dicho que no están en el país, pero si sabemos que operan, que por lo menos sus colaboradores llegan en avionetas a este país, llevan dinero, llevan droga, ¿por qué no vemos el resultado de esa lucha en donde Fuerzas Armadas, Policía Nacional están a diario metidos y comprometidos con el país, pero no encontramos, o sea, vemos detenciones, vemos armas, pero no hay un líder de estos grandes carteles que nos permitan decir, bueno, esta batalla la ganamos? Pero yo creo que hay una conducción política inadecuada de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Aquí existen elementos estructurales, y cuando me refiero a elementos estructurales no voy a hablar exclusivamente de factores de pobreza, pero de la arquitectura de seguridad, porque cuando yo hablo de factores que están ligados con el tejido social, por ahí alguien sale y dice, bueno, esto tarda tiempo, pero hay que iniciarlo. Y cuando se ejecutan operaciones en territorio, hay que combinar estos elementos con intervenciones emergenciales en esas áreas, pero eso no se hace. Pero el problema, y yo digo, básicamente reside en que el enfoque que se tiene es un enfoque exclusivamente militar bajo una estructura y arquitectura de seguridad que no está de acorde a la necesidad actual. Entonces no se hacen reformas estructurales en la arquitectura de seguridad. Aquí hemos tenido nombres nada más, es decir, un gran marketing en términos del Plan Fénix, que es una política que uno diría pública, pero no es pública porque no conocemos. Y eso no quiere decir que se tengan que conocer elementos de carácter operativo. Siempre debe existir una versión pública de la política con la finalidad de abordar. Y de igual forma, la construcción de esa política debe contar con el aporte de varios sectores. Y aquí prácticamente tenemos una política que entiendo que existe, pero que está bajo 7 candados, que nadie la ve, que no se puede evaluar y que no se puede aportar a la misma. Entonces, por ahí ya empezamos mal. La arquitectura de seguridad. Hay problemas que son recurrentes, pero esos problemas recurrentes no se abordan con soluciones estructurales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lógicamente cumplen una gran labor, pero no podemos desconocer que hay penetración. 2 formas que debieran abordarse este tema, más allá de las formas tradicionales, de los controles internos que tanto se habla. La una, la creación de un Centro Nacional de Medidas de Confianza, que puede estar dependiendo del Centro de Inteligencia Estratégica, con la finalidad de actuar de forma disuasiva, anticipativa, de forma preventiva, o inclusive de aportar a un proceso en donde existan indicios. Frente al crimen organizado, un principio fundamental es la superposición de estructuras, no la compartimentación
en donde uno hace una cosa y el otro hace otra cosa. Entonces hay que duplicar estructuras. Pero general, Esto va a ayudar a depurar los sistemas, tanto de investigación como los sistemas de inteligencia y los sistemas de acción operativa. termino con esto. Donald Trump dice al siguiente día de su gobierno hay que caerle al Tren de Aragua. Y vemos a las fuerzas policiales, militares, hacer operativos y tienen al líder del Tren de Aragua. Acá llevamos un año y no lo logramos. Eso es lo que la gente acá en Ecuador no ve. Parecería, no sé si usted tiene la misma percepción, me gustaría que lo diga en un mensaje muy corto y final. Parecería que está la delincuencia desbordada y ganándonos incluso en esta guerra. Mire, un elemento fundamental para las operaciones es contar con inteligencia. Ahí presentamos tremendos déficits. Entonces, no hay una inversión en gastos de inteligencia, no hay una reestructuración del sistema de inteligencia, y lo peor de todo es que en plena guerra se desmantela el comando de inteligencia militar conjunto, se trabaja por separado con cada una de las fuerzas, cuando este proceso tardó años. Por eso yo digo, el crear algo, el innovar algo requiere talento, requiere esfuerzo, requiere romper barreras, requiere enfrentar las resistencias. Pero destruir algo se necesita un memorándum, una firma, y eso es lo que se ha hecho. Entonces, es incomprensible cómo es que el Ministerio de Defensa Nacional permitió que ocurra esto, porque a la final esto no ayuda, cuando uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país es el déficit en inteligencia, en tecnologías que están relacionadas y en recursos. Porque usted no tiene recursos para informantes, recursos para operaciones encubiertas, ¿cómo puede enfrentar este tipo de situaciones? Y con este desmantelamiento, le digo, porque conozco a cabalidad, el centro de este Comando de Inteligencia Militar es la Brigada de Inteligencia Militar del Ejército, que hoy, al desmantelar, no tiene ni siquiera una entidad operativa desconcentrada para asignación de presupuesto. Imaginemos. Es un interín bien complejo para los elementos de inteligencia para poder enfrentar esta situación. Una grave falencia sobre la que nos ganan los grupos delictivos entonces. General, le agradezco por su análisis y por sus comentarios vertidos en esta entrevista. Muy gentil. A usted, Hernán, muchas gracias. Que tenga un buen día, general.